tardes a los españoles y buenos días a los que estáis al otro lado del Atlántico. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Intelcom pues, la confianza depositada en mí y el haberme invitado nuevamente a Intelcom 2021, con lo cual, bueno, pues he participado en las dos ediciones y no sé si esto será que va a haber una tercera o no, eso ya se verá. Bueno, como muy bien ha dicho Yolanda, os voy a hablar de la comunicación eficaz de la inteligencia. Esto es la agenda que voy a seguir o que vamos a seguir a lo largo de estos 60 minutos, que voy a intentar pues no excederme. Primero, que la difusión es verdad que la última fase del ciclo, que muchas veces digo yo que es la hermana pobre, porque no le prestamos quizá la importancia que debiera. Y como es la última, bueno, pues ahí está, ¿no? Pero el hecho de que sea la última, pues no quiere decir que sea la menos importante. Ahí alguno de vosotros estará pensando que por qué no he puesto un anglicismo, el last but not least, pero bueno, veréis que yo soy un poquito defensora de que cuando estamos en un medio hispanohablante, pues el español es lo que prima. Bien, luego hablaremos de la necesidad de comunicar de forma eficaz, porque es importante transmitir lo que queremos transmitir de la manera que queremos transmitirlo al receptor para que éste lo entienda tal y como nosotros queremos que lo entienda y no de otra forma, que no es un capricho. ¿Cuáles son las fases que debemos seguir a la hora de comunicar la inteligencia? Y luego, por último, hemos puesto ahí taller, donde vamos a ver una serie de ejercicios o de ejemplos, más que ejercicios, ejemplos prácticos, casi todos sacados de la vida y algunos, bueno, pues no reales, pero sí pseudo reales, en el sentido de que, bueno, quizá hemos cambiado alguna cosa, pero vamos, todos muy reales y que nos podemos encontrar en cualquier momento y casi en cualquier lugar. Bien. Hemos dicho que la difusión es la última fase del llamado ciclo de inteligencia, de acuerdo con el ciclo admitido en nuestra comunidad de inteligencia. Ya sabéis, y muchos estaréis pensando, que la retroalimentación o el famoso feedback en el ciclo de inteligencia y que por tanto la difusión no sería la última. Pero bueno, yo me refiero a la última porque es el ciclo de inteligencia admitido por la comunidad en España. Bien. Vamos a analizar un poquitín por qué es trascendente y trascendental esta difusión de la inteligencia y que se comunique bien. Como hemos puesto ahí, la finalidad última de la inteligencia es contribuir a facilitar el proceso de tomas de decisiones. Es decir, que con la inteligencia que difundimos, que comunicamos al destinatario, lo que tiene que hacer es tomar decisiones con el menor nivel de incertidumbre posible. Por eso, y de ahí es de donde va a derivar la importancia que tiene que esa difusión sea correcta y que esa comunicación de la inteligencia sea eficaz. Primero tenemos, el analista lo que hace es formularse la pregunta clave de inteligencia, la PCI, como podéis ver ahí. A continuación, y en virtud de esa PCI y de las hipótesis que esté manejando, lo que hace es establecer unas necesidades de información y bien el propio analista o bien a través de sus equipos de obtenedores se lanza a obtener esa información útil para responder a la pregunta clave de inteligencia, no la información útil porque a mí me guste o porque me es útil para elaborar un informe a mi gusto o a gusto del decisor. Y aquí pues ha venido muy bien lo que justo en la ponencia anterior comentaba María, ¿no? Que no jueguen los sesgos. Es la información útil para responder a la pregunta, no para que mi argumento mío gane más evidencias, etcétera, etcétera. Esa información lo que hago es que la analizo utilizando las herramientas analíticas pues más apropiadas para el tema y el asunto con el que esté lidiando. Y luego lo que tengo que hacer es poner a disposición del destinatario la inteligencia producida. Y eso es en lo que nos vamos a centrar. Es decir, a lo largo de esta sesión no vamos a prestarle atención ni a la PCI, ni a la obtención de información, ni al análisis, porque todo eso es previo, sino que vamos a partir de la idea de que ya tenemos una inteligencia producida a la cual le tenemos que dar forma para
transmitirla mediante este acto de comunicación al destinatario, para que el destinatario tome la decisión acorde o no a aquello que está contenido en nuestro informe o en nuestro despacho oral de inteligencia. Porque, aunque a veces se nos olvida a los analistas, nuestra misión es poner a disposición inteligencia para la toma de decisiones, no tomar la decisión y mucho menos obliga esa inteligencia nuestra al decisor a decidir en un sentido o en otro. Bien, ¿cuáles son las claves fundamentales de la difusión para que una difusión sea efectiva? Estamos hablando de la difusión, no de la comunicación. Es decir, ¿cuándo tengo que difundir inteligencia? Por supuesto, cuando tengo esa inteligencia producida ya. No me pongo a escribir sobre cualquier cosa, sino que difundo cuando he sometido a análisis una serie de información para responder a esa pregunta clave de inteligencia que se supone que es una de las inquietudes o de las necesidades que tiene el destinatario y, por tanto, el decisor. Esas claves o esos requisitos que debe cumplir la difusión para que sea adecuada es, primero, la oportunidad. La oportunidad en el mundo de la inteligencia siempre va referida al factor tiempo. Es decir, la difusión debe llegar a tiempo. ¿Y qué significa llegar a tiempo? Pues que no llegue ni antes ni después del momento en que debe llegar. Pueden pensar, pues vaya respuesta. Bueno, es que cada informe y cada inteligencia tendrá que llegar en un momento. Lo que no puede ser es que queramos anticiparnos a algo que va a pasar esta tarde y que el informe o la inteligencia llegue mañana. ¿De acuerdo? O que llegue con un escaso o prácticamente inexistente margen de reacción del destinatario. La segunda clave de la difusión adecuada es la pertinencia. Y cuando hablamos de pertinencia es que la inteligencia le llegue a la persona o las personas que tienen necesidad de conocer. Es decir, aquellas que por sus responsabilidades o por sus áreas de competencia o por el motivo que sea, son las que deben conocer la inteligencia para poder tomar decisiones. A veces es verdad que son los adecuados para recibir la inteligencia, pero no son los últimos destinatarios. Pero esto pues habrá que verlo dependiendo sobre todo pues, de las cadenas de mando que estén establecidas, bien si es una institución pública, una institución privada, una empresa o lo que sea. Pero pertinencia que tengamos presente que es referido a la persona o las personas que tienen necesidad de conocer. Casi todos ustedes estarán muy familiarizados con el tema de la necesidad de conocer en el ámbito de la inteligencia, ¿no? Si no tienes necesidad, pues ¿para qué conocerla? La tercera de las claves es que tenga la forma adecuada. Hay aquí dos puntos que me gustaría destacar. Primero, hay una tendencia bastante generalizada, diría yo, a decir que lo que importa es la información, lo que importa es el dato. Bueno, esto es parcialmente cierto. Me explico. Es verdad que sin una buena información no se puede hacer una buena inteligencia y que si no tenemos una buena inteligencia, pues no tenemos materia prima para difundir. Pero es verdad que si no le damos la forma adecuada, puede que no consigamos nuestro objetivo último, que es que el destinatario perciba el mensaje que le queremos transmitir y que es donde va contenida la inteligencia. Con lo cual, vamos a partir de la base de que la forma debe adecuarse al fondo y no al revés, pero eso no quiere decir que la forma no sea importante. ¿Son igual de importantes? Yo no me atrevería a decir que son ni más ni menos importantes. Lo que sí que pienso es que las dos, forma y el fondo, son importantes. Y por último está la seguridad. Y es que nosotros cuando difundimos la inteligencia, cuando comunicamos la inteligencia, lo tenemos que hacer de manera segura, por un canal seguro, porque muchas veces en los informes de inteligencia o en los despachos orales de inteligencia se contiene información muy sensible que de ser conocida por personas no pertinentes, pues puede poner en riesgo la seguridad de la institución o incluso si estamos hablando de la inteligencia pública, pues los intereses nacionales o la seguridad nacional. O de estas, mejor dicho, claves de la difusión, vamos a ver qué es la comunicación eficaz de la inteligencia. La comunicación
eficaz de la inteligencia se consigue cuando a esas claves de la difusión, las 4 de las que acabamos de hablar, le añadimos la identidad entre el mensaje emitido y el recibido. Esto parece una afirmación de perogrullo, pero realmente no lo es tanto, porque a veces nosotros escribimos, como somos los escritores, los redactores, tenemos muy claro lo que queremos decir y ya podemos leer ese texto cuantas veces queramos, que haciendo uso de esos sesgos a los que antes se refería María, pues siempre vamos a entender lo mismo, es decir, lo que queremos entender. Pero esto a veces no es recibido y no es entendido, no es interpretado de la misma manera por el que lee el documento, ya sea el destinatario o sea un tercero, pues un revisor o cualquier otra persona. Con lo cual, esto es muy importante y va a ser la clave de la comunicación eficaz. Pero es que incluso vamos a añadir un plus, y es que tiene que haber una univocidad de ideas. Es decir, que con independencia de quién lea o quién escuche el mensaje, todos van a sacar las mismas conclusiones. Todos van a entender lo mismo. Aquí alguno puede pensar que, bueno, es que siempre hay personas que sacan las cosas de quicio, que interpretan de una forma, puede ocurrir, pero casi siempre, y aquí digo casi siempre, hay obviamente un margen de error, los errores en la comunicación, digamos que el culpable, el responsable de esos errores en la comunicación, en el 85% de las ocasiones es del emisor y no del receptor. Bien. Vamos a ver esas necesidades de comunicar de una manera eficaz. Yo no sé si, sobre todo aquí en España, estamos, supongo, que bastante familiarizados con este cartel que ha aparecido en las carreteras españolas, donde pone riesgo de incendio extremo. Y esto que nos encontramos en la carretera, pues, bueno, nos lo podemos encontrar en la carretera, podemos pensar que lo extremo es el riesgo, que es lo que realmente quiere decir el cartel, o que lo extremo es el incendio. Bueno, alguien me puede decir, no, está clarísimo que es el riesgo. No, según lo que está escrito, no está claro que sea el riesgo. Según cómo está escrito, hay ambigüedad. Y eso quiere decir que el que lo lee puede entender que es el riesgo extremo o que es el incendio extremo. Y tan legítimo es interpretar una cosa como interpretar otra. Pero ¿hay algún otro ejemplo? Esto es un envoltorio de toallitas para limpiar gafas y leemos toallitas limpiagafas perfumadas. Claro, uno lee esto, tenemos bastante claro qué es lo que ha querido decir la persona que ha lanzado este título o este nombre de las toallitas, pero la realidad es que no sabemos si lo perfumado son las toallitas o son las gafas. Y nos pasa igual que en el ejemplo anterior. Por lo que está escrito, podemos interpretar las dos cosas con la misma legitimidad, como decía antes. Bien. Vamos con algún ejemplo más. El primero de los textos se lo atribuyen a Carlos I de España, V de Alemania, que se sintió magnánimo ante una condena y donde ponía perdón imposible que se cumpla la condena, movió la coma de sitio diciendo perdón imposible que se cumpla la condena. Bueno, aquí vemos cómo una simple coma ha cambiado todo el sentido. A esta persona le costó la vida, o mejor dicho, le salvó la vida, pero muchas veces si nosotros transmitimos mal en la inteligencia porque hemos puesto una coma en el sitio inadecuado, pues puede ser que el decisor entienda algo distinto a lo que nosotros en origen queríamos decir. Y este último mensaje que aparece aquí en esta diapositiva está extraído de un establecimiento en España, en Madrid concretamente, y dice, coja una bolsa solo, si es necesario. Y claro, yo pienso que lo que quería realmente decir quien hizo este cartel es coja una bolsa solo si es necesario. ¿Por qué? Pues porque si yo leo coja una bolsa solo si es necesario, yo percibo que solo puedo coger una bolsa
y solo si es estrictamente necesario. Con lo cual, el tono es un poco, permítame la expresión, un poco borde. Mientras que, insisto, muy probablemente lo que nos querían decir es coja una bolsa solo si es necesario. En este caso, podría ponerse sin ninguna coma o con una coma detrás de bolsa. ¿De acuerdo? Bien, una sola coma. Y vamos a pasar ahora un poquito más de teoría a ver cuáles son las fases de la comunicación de la inteligencia. Y ahí, como vemos, y quiero que nos quede esa idea, como el mensaje fuerza de esta charla, es que la comunicación de la inteligencia es un proceso y hay que tener un método. Y escribir o transmitir la inteligencia para comunicarla, pues no es ponerse a escribir según me vienen las ideas y lo cuento y lo lanzo y se acabó. Sino que en ese proceso hay tres fases o tres pasos. Primero está la preescritura, luego está la redacción propiamente dicha y por último la revisión. Eso sí estamos hablando de informes escritos. Si por el contrario estamos hablando de un despacho oral de inteligencia, estaría la preparación, la elaboración del discurso y luego lo que es el pensar en imprevistos. Nos vamos a centrar fundamentalmente en el escrito, en lo que es la comunicación escrita de la inteligencia, porque es lo más habitual, al menos entre la comunidad hispana. Es verdad que en el mundo anglosajón es bastante habitual que haya despachos orales de inteligencia, pero en España pues es menos habitual. No digo que no haya que hacerlos, pero es menos habitual. Aquí pues habría que tener además otra serie de circunstancias en mente, como es sobre todo que el feedback es inmediato, hay que prestarle mucha más atención, como también decía María antes, al lenguaje no verbal, etcétera, etcétera. Pero ya digo, nos vamos a centrar en la preescritura, la redacción y la revisión, que es lo que afecta a la comunicación escrita, pero es verdad que todo o prácticamente todo es de aplicación para la preparación de un despacho oral de inteligencia. ¿Qué tenemos que hacer en la fase de preescritura? Cuando nosotros hemos obtenido información, la hemos analizado y ya tenemos pues un resultado de ese análisis, ya tenemos esa inteligencia producida, lo que tenemos que hacer es elaborarla. Digamos que ya hemos ido al mercado, ya sabemos qué receta queremos elaborar, de hecho ya hemos incluso cocinado el plato, pero ahora tenemos que saber cómo lo vamos a presentar, cómo lo vamos a emplatar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es extraer el mensaje principal. El mensaje principal es aquello que el emisor quiere que al destinatario le quede claro y le llegue sí o sí. ¿Por qué? Porque es la esencia, es lo esencial, es lo que no puede quedarse sin conocer. Y esto va a tener unas consecuencias, porque si nosotros, dependiendo del estilo de informes de inteligencia que realicemos, pero normalmente, y sobre todo en el mundo empresarial, pues existe un resumen ejecutivo, luego existe lo que es un análisis o una exposición de evidencias, de datos, etcétera, etcétera, y por último unas conclusiones. Bueno, pues esto es muy importante porque el mensaje principal, ¿dónde debe ir? Pues casi siempre al principio. ¿Por qué? En ese resumen ejecutivo. Porque si el destinatario no pasa del resumen ejecutivo, por lo menos tendremos la certeza de que ha leído lo esencial, lo vital, lo importante. Con lo cual, esto es muy importante. El mensaje principal de cualquier informe de inteligencia debe poder transmitirse en un párrafo, pero en un párrafo, no en una parrafada, de una manera clara y muy concretita y muy directa. A continuación, lo que tenemos que ver es, en virtud de qué ideas clave hemos llegado a articular ese mensaje principal. Y, por supuesto, también tenemos que saber distinguir las ideas clave de las ideas que son secundarias. ¿Por qué? Pues porque las ideas clave tendrán que estar siempre, porque van a reforzar el mensaje principal, y aquellas ideas secundarias, pues, irán o no en el informe
dependiendo de qué tipo de secundariedad tengan. Si son secundarias en sí mismas, pues es muy probable que ni siquiera formen parte del informe, pero si son secundarias y sirven para reforzar otras ideas principales o ideas clave, puedo incluirlas si procede, ¿de acuerdo? Bien, con lo cual tenemos que tener muy claro esto. Y a continuación lo que hay que hacer es estructurar el contenido. Es decir, estructurar las ideas clave y las ideas secundarias en su caso. ¿Cómo las voy a integrar o cómo las voy a llevar al informe? ¿En qué orden? ¿Cuál es el orden más adecuado? Pues dependerá del informe de inteligencia y sobre todo de la pregunta clave de inteligencia a la que queramos responder. A veces será el criterio cronológico. Perfecto, criterio cronológico. A veces será el criterio temático. Pues primero el aspecto político, luego el aspecto económico, luego el aspecto social, etcétera, etcétera. En otros casos será la importancia de los datos. Bueno, pues lo tendremos que ir viendo porque lo más importante cuando estructuramos un documento es poner la inteligencia, poner la información, poner los datos donde el destinatario espera encontrárselo y necesita encontrárselo. ¿De acuerdo? A veces nos pasa que revisamos algunos informes y decimos, oye, ¿y esto por qué me lo pones? No, es que viene después. No, es que tiene que estar aquí. ¿Por qué? Porque el destinatario donde espera encontrárselo es aquí, para que no le surja el ¿y por qué me cuenta esto si no sé a qué se refiere? Bien, por eso estructurar el contenido no hay una manera única de estructurarlo. Solamente la única explicación que puede darse es que esa estructura tiene que ser lógica, tiene que ser coherente. Pero ¿es mejor el criterio temático, el criterio cronológico? Insisto, dependerá de qué sea lo que queremos transmitir, el impacto que queremos generar, etcétera, etcétera. Y por último, ponernos con esa empatía de la que también se ha hablado antes, ponernos en el lugar del destinatario y pensar en qué sabe y qué necesita conocer. ¿Qué sabe para qué? Pues para saber qué es lo que le tengo que contar y qué es lo que no le tengo que contar, porque si ya lo sabe, pues ¿para qué se lo voy a repetir? Y también qué necesita conocer, porque si hay otras cosas que no necesita conocer para nada, porque no le van a ser útiles para tomar decisiones, pues ¿para qué se las voy a contar? Si además, y esto es un añadido, cuando hacemos un informe de inteligencia siempre tenemos tasada la extensión, o casi siempre, y siempre nos quejamos los analistas de que no cabe todo. Bueno, sí cabe todo, lo que pasa que todo es, no sino todo lo que necesita conocer el destinatario o el decisor. Para esta fase de preescritura, algunos que ya me han oído o que incluso, bueno, pues les ha dado alguna charla o alguna formación, sabrán que yo para esta fase soy una defensora a ultranza de los mapas mentales. Poner todo sobre todo lo que tenemos en la cabeza, ese batiburrillo de ideas, de mensajes, de datos aparentemente inconexos, lo mejor que podemos hacer es ponerlos en un formato visual, da igual que sea una pantalla de ordenador, una pizarra, un papel, cualquier sitio, para que nos ayude a hacer todo este cribado de ideas clave, ideas secundarias, el orden que va a ser más adecuado para conseguir el efecto deseado, etcétera, etcétera. Bien, pasamos a la segunda fase, y en la segunda fase de la elaboración de un informe de inteligencia nos encontramos con las 6 C de la redacción. ¿Y cuáles son esas 6 C de la redacción? Lo primero, que la redacción tiene que ser clara. ¿Qué significa una redacción clara? Pues, como hemos dicho antes, que el mensaje sea unívoco, que no haya lugar a interpretaciones de ningún tipo, que lo lea quien lo lea va a entender lo mismo y ese mismo es lo que el emisor ha querido decir. Porque claro, si el emisor quiere decir una cosa y el resto, todo el resto entiende otra cosa, está claro que no ha sido clara, valga la redundancia, esa redacción. Con lo cual tiene que ser claro. Y a veces, y también ha hecho referencia a ello María antes, a veces nos han educado para que hablemos de una manera pues muy rimbombante, con muchas perífrasis, con muchos circunloquios, especialmente en algunos
En algunas profesiones pues se ve mucho más esto, ¿no? Luego hablaremos del lenguaje jurídico y administrativo. Bueno, pues dale, ¿qué se le va a hacer? Lo que pasa es que puede ser que en unos textos administrativos o, por supuesto, en unos textos literarios, pues ese tipo de redacción sea la apropiada, pero no en un informe de inteligencia, porque en un informe de inteligencia vuelvo a insistir en la idea de que lo esencial es que el mensaje sea percibido por el destinatario tal y como el emisor quiere que se entienda y no de otra forma. Bien, tiene que ser completo. ¿Y completo qué significa? O completa la redacción. Que esté todo lo que tiene que estar. Es decir, no tenemos que contar en un informe de inteligencia, y mucho menos en un despacho oral de inteligencia, todo lo que sabemos de un tema. Pensemos que a veces estamos investigando y estamos analizando un fenómeno, una situación, un problema durante semanas, meses, incluso años, y hemos aprendido mucho. Pero vamos a la pregunta cuarta de la preescritura. ¿Necesita realmente el destinatario conocer todo lo que yo he aprendido? No. Es más, normalmente no le importa lo que yo sé. Lo que le importa es lo que le es útil para poder tomar decisiones con el menor nivel de incertidumbre posible. Con lo cual, completo es todo lo que deba estar para ser entendido de una manera adecuada. Tiene que ser conciso, ya se sabe. Lo bueno, si breve, 2 o incluso 5 veces bueno. Es decir, si lo puedo decir en 4 líneas, ¿para qué lo voy a decir en 27? Para eso está la literatura o está otras disciplinas, pero desde luego que no la comunicación de la inteligencia. Tiene que ser conciso, al grano, sin grandes introducciones y dando muchos rodeos, no. Para que sea claro, tiene que ser también conciso. La concreción, que sería la cuarta de las Cs de la redacción, ¿qué aporta? Pues es muy importante dar datos concretos cuando estamos redactando un informe de inteligencia. Por 2 motivos. El primero, cuando nosotros damos datos concretos, estamos transmitiendo seguridad. Estamos transmitiendo, te lo digo porque lo sé, porque lo he estudiado, porque lo conozco. Y además hay un efecto psicológico, que eso es inconsciente, pero que se produce en el receptor, en el lector, y es que retiene mejor la memoria los datos concretos que los datos, digamos, en abstracto o genéricos. Imaginémonos que decimos, se va a celebrar una manifestación a la que va a ir mucha gente y se va a celebrar en Madrid la próxima semana. Eso, dicho así, no es propio ni es admisible en un inteligencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque es como decir alguien ha matado a alguien, no aporta. ¿Qué es lo que habrá que decir o qué es lo que habrá que hacer? Habrá que decir la próxima semana, entre miércoles y jueves, se celebrará una manifestación en Madrid, probablemente en tal barrio, para protestar por este tema a tal hora y este será el itinerario previsto. Eso es lo que le va a hacer al destinatario que se quede con ello. Imaginaos que va a pasar por, pues, cerca de la oficina o cerca de donde vive el propio destinatario, algún familiar, donde está un restaurante que le gusta, etcétera. Entonces va a relacionar automáticamente y eso va a hacer que lo recuerde de una manera mucho más fácil, sin ningún tipo de esfuerzo, con lo cual eso refuerza esa transmisión del mensaje. Por otro lado, tiene que ser coherente. Luego veremos algún ejemplo en los que la coherencia pues brilla por su ausencia. ¿Coherente qué quiere decir? Pues que no haya contradicciones. Y alguno puede pensar, hombre, claro, ¿cómo va a haber contradicciones? Bueno, pues a veces las hay. A veces yo recuerdo hace mucho tiempo de leer un documento en el que se decía que, un artículo de periódico donde se decía que empezaba diciendo más o menos que la situación es de normalidad absoluta en tal ciudad y no falta ningún servicio esencial, etcétera. Bueno, pues muy bien. Seguíamos leyendo y varios párrafos más abajo ponía que había bombardeos continuos, disparos y altercados
en la calle a todas horas y que la gente no salía por miedo. Bueno, pues yo ahí la coherencia no la veo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Evitar esas contradicciones. Y si tenemos la impresión de que algo va a parecer contradictorio, lo que tenemos que hacer es anticiparnos y, con ayuda de los recursos lingüísticos, advertir al destinatario. Si bien es cierto que, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta es una manera de introducirlo, pero hay miles, ¿eh? O a pesar de que, como queramos. Y por último, la C, que es la de la corrección. La redacción debe ser correcta. Y debe ser correcta, pues, si lo estamos escribiendo en español, pues tiene que ser correcta, es decir, acorde a la Real Academia Española de la Lengua o lo que es el conjunto de las academias de la lengua española, no solamente la española, sino las otras academias de Latinoamérica, de Hispanoamérica, mejor dicho. Es decir, que si la academia dice que es incorrecto poner una coma entre sujeto y verbo, pues no se puede poner una coma entre sujeto y verbo. ¿Por qué? Porque no es correcto. Pero es que además, si me dicen que X palabras se escribe con B o con V, pues lo mismo. Es verdad que alguno puede decir, bueno, ¿y qué más da? Bueno, ¿y qué más da? Primero, no da igual porque a veces hemos visto que una simple coma cambia todo. Pero incluso una B y una V puede también cambiarlo todo. Pero no da igual porque si nosotros cometemos una incorrección y el destinatario se percata de esa incorrección, desviamos la atención y no le dedica toda la atención, todo el foco a lo que nosotros queremos, que es al mensaje, al informe, a los datos, a las conclusiones. Bien. Y pasamos a la tercera de las fases, que yo creo que ya la preescritura la practican algunos analistas, algunos, no sé en porcentaje cuánto podría decir, pero bueno, no muchos. La redacción prácticamente todos. Y la revisión, pues no sé si los mismos pocos que la preescritura o incluso menos. Y la revisión hay que revisar la forma y el fondo, que se adecúen, como hemos dicho antes, la forma al fondo. Y dentro de esa revisión, cuando hablamos de la tenemos que ver que el informe de inteligencia responde a las preguntas que ha de responder cualquier análisis, que es qué, cuándo, dónde, cómo, quién, por qué, para qué y ahora qué. En el lugar que deban ir. Por supuesto, el y ahora qué normalmente, casi siempre diría yo, va en las conclusiones, pero va. Y luego, en cuanto a la forma, bueno, pues la ortografía, la gramática, la sintaxis, el orden, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, como hemos dicho antes, lo importante es que el mensaje que se transmita sea unívoco, que no haya posibles interpretaciones, con independencia de quién o dónde se lea. Bien, aquí voy a leerles yo, puesto que no puedo pedirles que lo lean, les voy a leer este texto. Dice, los signos de puntuación son necesarios para la correcta interpretación de un texto en español. No es posible leer correctamente un texto carente de signos de puntuación si no está dotado de una sintaxis meticulosamente construida. ¿Nuestra intuición nos guiará en la lectura de un texto corrido sin necesitar la puntuación? En absoluto. Es un sistema de marcas gráficas necesario para diferenciar significados, o lo que es lo mismo, un rasgo pertinente. Queda claro que no es gratuita, por lo tanto, la reivindicación de un uso normativo de los signos de puntuación en el texto escrito. Este es un texto, un documento en el que se reivindica la correcta utilización de los signos de puntuación en el sentido de que son prácticamente imprescindibles. Veamos a continuación este otro texto. ¿Los signos de puntuación son necesarios para la correcta interpretación de un texto en español? No. ¿Es posible leer correctamente un escrito carente de signos de puntuación? Sí. ¿No está dotado de una sintaxis meticulosamente construida? Nuestra intuición nos guiará en la lectura de un texto corrido sin necesitar la puntuación. En absoluto es un sistema de marcas gráficas necesario para diferenciar significados. O lo que es lo mismo, un rasgo pertinente queda claro que no es. Gratuita, por lo tanto, la reivindicación de un uso normativo de los signos de puntuación en el texto escrito. Aquí creo que el mensaje que pretendo transmitir con estos dos documentos está muy claro. No cambian las palabras, pero sí hemos cambiado los signos de puntuación.
¿Qué hemos conseguido? El primer texto, el de la izquierda, defiende a ultranza el empleo de los signos de puntuación. El de la derecha, con las mismas palabras, viene a decirnos que no hacen falta para nada esos signos de puntuación. Es decir, la información, las palabras, los ingredientes son los mismos. Los platos que hemos conseguido después de cocinar unos y cocinar otros es bien distinto. Luego, la forma, el formato que le vamos a dar a esos informes importa. Bien. Vamos a ver algunos de los principales errores en la comunicación de la inteligencia y luego algunos errores en la redacción, propiamente dicha. Bien, en cuanto a la comunicación, a veces lo que pretenden los analistas pues es lucirse, porque han hecho un trabajo exhaustivo, porque han sido muy minuciosos, muy concienzudos en analizar, en buscar información, ansia de que han trabajado durante mucho tiempo, que han hecho un trabajo, bueno, pues prácticamente inhumano, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es un error. ¿Por qué? Porque es que lo que menos debe aparecer en un informe de inteligencia es ese lucimiento. ¿Por qué? Porque lo importante es el mensaje, lo que queremos transmitir. Otro de los errores a los que ya nos hemos referido antes es contar todo lo que sabemos. Es que hacer un informe de inteligencia no es hacer un examen, es poner en manos del destinatario, del decisor, la inteligencia útil para la toma de decisiones. Entonces, si sabemos mucho pero no le es útil, no lo tenemos que poner. Revelar fuentes de información. Bueno, a veces en algunos entornos muy concretos puede ser que se pueda hacer mención a una fuente de información, pero desde luego nunca cuando las fuentes de información pues son, digamos, sensibles. Ya se sabe, y lo dicen los propios, empezando por los periodistas, bueno, las fuentes son secretas, pues no hay más que decir. Entonces, de nada sirve que sean secretas y luego en un documento pues las revelamos de una manera consciente o inconsciente. Ojo, yo aquí no digo que haya intención, pero puede ser que lo hagamos de una manera inconsciente, con lo cual ya no es cómo lo hayamos hecho, sino el efecto que podemos conseguir. Tratar de convencer. A veces uno lee un informe de inteligencia y está tratando de, pues eso, de vender la moto, como se dice vulgarmente, para que el decisor decida de acuerdo con lo que se marca en el informe. Bueno, la decisión tendrá que ser la que sea, porque el decisor no solamente tiene la inteligencia que le hemos suministrado, sino que además puede tener otra inteligencia, puede tener, ¿por qué no?, otra información, otros datos o incluso otras prioridades o otros criterios que nosotros desconozcamos o a los que dé más importancia. Intentar agradar al destinatario. Una cosa es darle al destinatario la información útil para la toma de decisiones y otra cosa es decirle lo que quiere oír. Porque eso, para empezar, no es ético. Es decir, el analista debe dar los datos sin sesgos, como muy bien nos han dicho antes, y además de una manera imparcial. Si al destinatario no le va a gustar lo que le vamos a contar, lo que habrá que hacer es recurrir a la forma para que no genere rechazo. Pero eso no quiere decir que como no le va a gustar, no se lo digo. Que el mensaje clave esté desubicado o prácticamente sea muy difícil encontrarlo. A veces esto ocurre, el mensaje se encuentra en el 6º párrafo. Bueno, pues imaginémonos que el destinatario no se lee los 5 anteriores, es decir, no se lee el informe. Bueno, pues entonces probablemente se haya quedado sin la esencia del informe de inteligencia. Falta de estructura lógica, por lo cual al final vemos que el destinatario se tiene que hacer prácticamente un cronograma. Si empezamos con el ayer, luego pasamos al mañana y luego volvemos antes de ayer, pues entre otras cosas al destinatario le hemos vuelto loco. ¿Qué puede hacer? Pues que se arme de paciencia y que se haga su propio cronograma para que le quede claro qué ha pasado y qué va a pasar y qué está pasando, o que diga, lo siento, no puedo con ello, que lo lea otro, o que no lo lean, con lo cual imaginémonos lo que hemos conseguido. Un exceso de antecedentes. A veces empezamos a contar una situación y nos remitimos, como decía un profesor mío, a los fenicios. Bueno, vamos a ver, habrá que remitirse a los antecedentes necesarios para entender lo que está pasando o lo que va a pasar, pero solamente los precisos.
Porque además no olvidemos una gran frase de Robert Clark que dice que contar lo que ha pasado no es hacer inteligencia, es hacer historia. Yo diría que es hacer historia, periodismo, narrativa, lo que queramos, pero no es inteligencia. Que no esté el y el ahora qué, es decir, que no haya una proyección a futuro, que no haya un qué puede pasar ahora, qué cabe esperar, con qué probabilidad de ocurrencia y con qué impacto sobre los intereses de mi organización o de mi país. Y que demos una prioridad absoluta, y diría yo incluso única, a la información y desdeñemos la forma de presentarlo y la corrección en esa transmisión del mensaje. Y luego pasamos a lo que es la redacción propiamente dicha. Y aquí también podemos cometer errores. ¿Y cuáles son los principales errores que, bueno, pues que no solo yo, sino también otros profesionales, pero yo me he encontrado a lo largo de unos cuantos años de dedicarme al mundo de la inteligencia? El uso incorrecto de la coma. La coma puede cambiar, como ya hemos visto antes, el significado por completo de una frase, luego veremos también algún ejemplo más. Más de una idea por párrafo y lo contrario. O sea, los párrafos no van en virtud de, uy, qué largo es, ya voy a darle un intro, sino que el párrafo es una unidad que tiene una razón de ser, y es una idea, un párrafo. Y cambio de idea, pues voy a otro párrafo. Ah, es que me queda muy corto. Bueno, o muy largo. Bueno, eso será cuestión de ver qué hago con ese párrafo. Pero lo que no puedo hacer es, como me queda muy cortito, voy a meter otra idea que además no tiene nada que ver, o como me queda muy largo, pues voy aquí a hacer más, a meter intros para tener más párrafos y que me quede más bonito y más equilibrado. El tema de las mayúsculas y las tildes. Es verdad que ahora mismo, tal y como está la ortografía española, el uso de las mayúsculas es muy complicado. Hace poco me decía un alumno, bueno, pero es que está claro, con mayúsculas lo que es nombre propio y con minúsculas lo que no lo es. Y bueno, pues eso estará muy claro, pero la ortografía española le dedica más de 80 páginas a explicarlo. Entonces es verdad que es muy farragoso, con lo cual no hay que saberse todo, pero cuando uno tenga dudas, pues consultar. Y las tildes. Desde muy pequeños a muchos de nosotros nos engañaron y nos dijeron que las tildes no se ponen, mejor dicho, que no poner tildes en las mayúsculas no es una falta de ortografía. Bueno, pues nos mintieron, como en otras tantas cosas, nos mintieron. ¿Cuál es el origen de esa mentira? Pues que antiguamente las máquinas de escribir no admitían tildar la mayúscula. Y entonces por eso se dijo, cuando haya un escrito presentado y que haya sido escrito a mano, a máquina de las manuales, no de las eléctricas, quiero decir, de las no eléctricas, si no hay una tilde en una mayúscula, se considera que no es una falta. Pero eso no quiere decir que a día de hoy, que los ordenadores lo permiten sin ningún tipo de problema, y desde luego la mano más, haya que tildar, si hay que tildar y punto. Y bueno, pues la importancia de la tilde también a veces cambia el sentido de una frase. A mí hace años me contaba una profesora que era una filóloga, había estudiado filología española y que le bajaron la nota de una forma importante en un texto donde puso, subió al cielo, ¿cómo era? Ácido de la sabana. Fíjense lo que es asir la sabana y no la sábana. Bien. El uso incorrecto del gerundio. Esto está muy, pero que muy generalizado. Lo vemos en los medios de comunicación, por supuesto en el mundo jurídico y administrativo, pero eso no quiere decir que sea correcto. Las redundancias, el hecho de decir funcionario público, oiga, pero es que hay un funcionario que no sea público, es público y notorio, oiga, ¿hay alguna manera de que sea público y no sea notorio? Bien, ese tipo de binomios que decimos algunos compañeros, de binomios de palabras que lo que hacen es ser redundante. Bien. Ambigüedades, lo que hemos dicho antes, pero esto puede ser interpretado de una manera o interpretado de otro. ¿Qué son las perfumadas, las toallitas o las gafas? Bueno, pues eso no nos lo podemos permitir en un informe de inteligencia, porque además, de acuerdo con la ley de Murphy, el destinatario siempre va a interpretar lo que no queremos que interprete. Las incoherencias, ya lo hemos dicho un poco antes. La transmisión de la incertidumbre, esto es un error terrible. ¿Por qué? Pues porque si la misión de un informe de inteligencia es reducir la incertidumbre,
No podemos en un informe de inteligencia decir es posible, es muy probable, no, perdón, es posible, podría y también podría y además no se descarta, porque entonces no hemos reducido la incertidumbre. ¿Qué es lo mejor para traducir de tabla de equivalencias, donde muy probable significa del tantos por ciento, probable tal, es decir, poner horquillas de tal forma que hablemos el mismo idioma. Y cuando yo le digo muy probable al destinatario, el destinatario sepa que muy probable es que la probabilidad de ocurrencia está entre, imaginemos, el 70 y el 95%. ¿De acuerdo? Bien, es decir, ¿qué manera de transmitir la incertidumbre que no sea el puede, podría, no es descartable, etcétera, etcétera? El empleo de tecnicismos, y eso debo reconocer que hay gremios en los que es especialmente, digamos, abusivo. No digo que sea intencionadamente para que lo hagan con mala intención para que no se entienda. Sencillamente se hace porque se conocen y se da por hecho que el destinatario lo va a conocer. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos leído a veces informes médicos, resoluciones administrativas, por supuesto, informes de técnicos de los de verdad? O sea, quiero decir, donde, vamos, que es que, por favor, un traductor. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no se pueden usar tecnicismos? Se pueden usar tecnicismos en dos casos. Uno, bueno, casi, vamos a poner dos, sí. Uno, cuando el destinatario los conoce, es decir, sabe a qué me refiero con ese tecnicismo, o bien, cuando no me queda otra más que emplearlo, pero tengo dudas que el destinatario lo va a entender y entonces, ¿qué hago? Se lo explico. Se lo explico, pero no le digo, esto es esto, no. Dado que esto es esto, es decir, de una manera pues elegante, sin que se note que le estamos enseñando al destinatario. Y luego, pues un uso abusivo de los extranjerismos. Hoy día parece que si un texto o una charla no tiene una palabra en inglés, o bueno, o en francés, pero sobre todo en inglés, pues no somos nadie, porque es que, claro, tengo que demostrar que es inglés, con lo cual, bueno, pues no, señores. El idioma español es muy rico y nos permite contar casi todo en nuestro idioma. Ahora bien, si es necesario utilizar un extranjerismo porque no hay una traducción acorde en español o porque si lo traducimos no va a ser entendido, utilizamos el extranjerismo. Bien, no está prohibido, pero entonces utilizamos el extranjerismo de acuerdo a las normas de la Academia de la Lengua Española. Es decir, lo ponemos en cursiva, etcétera, etcétera, y ponemos los que sean precisos y no más. Y ahí no he puesto un último error que es muy frecuente, que es el tema de las siglas. Mucho cuidado a usarlas de un modo excesivo, porque al final uno se vuelve loco. Tiene que estar con una guía al lado para saber exactamente a qué nos estamos refiriendo. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Vamos a comer niños o vamos a comer niños? Son sentidos también muy distintos y como vemos una coma es una vez más el origen de... Juan trabaja solo los domingos. Si leemos esta frase podemos interpretar con la misma legitimidad que Juan trabaja sin compañía los domingos o que el único día de la semana que Juan trabaja es los domingos. Con lo cual, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Quitar esa ambigüedad. ¿Cómo? Juan trabaja solamente los domingos. Juan solo trabaja los domingos. ¿De acuerdo? Dependiendo de lo que queramos decir. No te da tiempo versus no te da tiempo. La Uy, el audio. Se ha quedado congelada, Ana. ¿Nos estás escuchando? Se ha quedado congelada la imagen y la voz. ¿Tú nos escuchas? Dime algo porque se ha quedado congelada. Sí, se nos cortó Ana. Está ahí congelada la imagen y tal. Supongo que tendrá problemas porque está con el wifi, de ahí también un poco el sonido también con el wifi en donde está. Pero Ana, si nos estás escuchando, quizás, no sé, te diría que sería bueno a lo mejor salir y volver a intentar volver a entrar.
Sí, va a ser eso. No es que lo digas que automáticamente es lo que ha hecho en la plataforma. Sin problemas. Estábamos aquí viendo la importancia de la corrección, porque no es lo mismo, ¿vale? El poner, como estaba diciendo, pues con una coma como con otra. Como pongo yo un ejemplo. Ahora, por ejemplo, en el chat había puesto y lo he puesto las prisas, las prisas. Lo he puesto también incorrectamente jugando con las comas. Y mira que yo también soy bastante obsesiva en ese sentido. Y es que JLLJ, que has puesto la frase dirigida a María, que María era el nombre del anterior ponente y te he dicho, te he mandado una orden, ¿no? Te he mandado una orden, no. Te he incitado a que cambiaras el mensaje y te he dicho, María no, coma, Ana. Así que deberes, tenía que haber puesto coma, a rehacer la pregunta. Ahí tendría sentido una coma, es el sentido, ¿vale? Porque no se pierde un poco. Entonces, vamos a ver si tratamos de recuperar a Ana, que eran los problemas. La verdad es que ha aguantado todo hasta este momento, pero no vamos a dejar ahí, si puede retomar el wifi, no vamos a dejar ahí en todo lo alto su ponencia para intentar recuperarla, ¿vale? Que recupere la conexión y luego, como los vídeos se quedarán editados, pues lo que se hará es como si no hubiera sido ese fallo, ¿no? Haremos con la varita mágica, en cuanto la podamos recuperar, haremos con esa varita mágica para poder juntar el vídeo y que quede toda la ponencia, pero vamos a ver si la recuperamos, ¿vale? A ver si en este momento vuelve a entrar porque estamos ya pues para la clausura, pero como le había dicho a Ana, que tuviera el tiempo suficiente de poder exponer como le tocaba, que llevábamos esos 10 minutos de retraso respecto del programa. Así es que vamos a ver si llega. ¿Qué os estaba pareciendo lo de la comunicación no eficaz? A ver, decirme a través del chat en este tiempo, a ver si entra Ana lo más rápidamente posible para poderla recuperar. ¿Vale? Sé que está peleando con el wifi como ha pasado justo en el momento en el que iba a entrar. Eh, todos los consejos que está diciendo, obviamente, están enfocados en estos informes de inteligencia, ¿no? En los que cómo tenemos que transmitir el mensaje después de haber elaborado todo el proceso, pero como os decía al comienzo, la comunicación eficaz es bueno en cualquier momento, con lo cual hay que saber muy bien ponerse en la piel del receptor al que va a ir dirigido tu mensaje, sea por escrito, estaba centrándose en la parte escrita, pero la comunicación oral también es importante, pero en la comunicación escrita, para que quede bien centrado ese mensaje y como estaba resaltando, ¿no? La redacción que conste de esas 6C, ¿no? Que sea clara, completa, concisa, concreta, coherente y correcta, ¿vale? Entonces, directamente hay que saber que es muy importante el cómo lanzamos los mensajes, que sean correctamente, porque se invierte, como es obvio, mucho tiempo en el proceso, sea en proceso de inteligencia o sea redactar un informe en una auditoría de otro tipo o lo que sea. Y a veces se deja a correprisa el trasladar aquello que se ha hecho en esa auditoría, en ese informe de inteligencia, al informe por escrito, que es el que va a llegar correctamente a la persona. Y es un gran fallo, porque muchas veces puede llegar el mensaje totalmente no, fuera de sentido, distorsionado, con mil historias, ¿vale? Entonces, mira, estaba diciendo, Carlos Cuel está diciendo, es un tema que se tiene que tocar y poner en práctica todo el tiempo. Esto es constantemente, o sea, lo que estábamos diciendo, el aprendizaje constante es lo que tiene, no hay ningún problema en reconocer lo que esto va a ser así, pero es que tenemos que reinvertir en ello porque comunicaremos mejor, pero eso no quiere decir que cuando hayas logrado un nivel más óptimo de una comunicación un poco más eficaz en este sentido, que te relajes, porque para nada, porque fallos cometemos absolutamente todos. Y quien diga lo contrario, que se ponga aquí delante a rebatirme el que todos tenemos un punto de mejora bastante importante, ¿vale? Entonces, bueno, estoy haciendo ese tiempo a ver si recuperamos a Ana. Me daría mucha pena que no pudiera recuperar la conexión. Sé que lo está intentando completamente para poder entrar, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Mira lo que está diciendo. Bueno, luego estas preguntas también se las voy a... Hagamos el favor de que si entra Ana, os voy a hacer el favor de poder trasladar las preguntas, aunque nos robemos más tiempo porque no se lo comemos a otro ponente, sino que es la clausura. Pero lo de que dice Quimérico, ¿sería bueno tener revisores de los textos en los equipos o es mejor formar a los redactores? Es mejor que nos formemos. Esto ya, a lo que diga Ana, esto es opinión, va Yolanda Corral, ¿vale? Directamente mi opinión. Que nos revisen un texto siempre, nunca está de más que nos lo revisen, pero es que nosotros tenemos que mejorar nosotros mismos para tener una fiabilidad de que realmente el trabajo que hemos invertido en el proceso, en la investigación, que realmente
llegue bien esa idea. Obviamente, cuantos más personas puedan echar un ojo a ese informe y verlo, mucho mejor, pero jugamos muchas veces con los tiempos. Se juega con los tiempos en los que, como digo, se recorta para ese proceso de investigación lo que tenemos que hacer a la máxima hasta llegar. Mira, que tenemos aquí a Ana. Ana estaba aquí explicando, tranquila, no pasa nada, estaba aquí con los comentarios de la gente de la importancia, es la comunicación. Recupera ahora Bueno, la ponencia y vamos a la slide que te habías quedado y lo, no hay problema, vale, luego se quedará lo editado que, el vídeo. perdona, lo que no sé es dónde os habéis quedado. Porque, a ver, No, ¿os no, habéis ha quedado sido dónde? que tú ves pasando tú ves pasando las ponencias que era cuando estabas diciendo lo de la coma, ¿no? Lo de come niño, Ah, como vale, era la vale, vale. frase Pues esa típica, muchísimas gracias, Yolanda. ¿vale? Pues es que En la de la coma, en la de Juan vale, solo los domingos vale, pues ya trabajando, o sea, ha estoy. sido en esa slide, así que ves Vale, compartiendo, porque vale, ya la veis. me sabía muy mal y estaba aquí pues con la gente ¿Veis? diciendo esa importancia, me recuerdas tanto. Bueno, yo es un tema que como periodista he tocado mucho y en la carrera he tocado mucho la insistencia de estas cosas y siempre es una mejora constante, pero me recuerdas mucho la insistencia a una profesora, María José Lavilla, desde aquí un homenaje a ella, profesora de lengua, insistente con los diccionarios en aquel momento, pero qué importante con el paso del tiempo de ver esa insistencia que tenía de puntuar, obsesiva, con una tilde, suspender exámenes, con una tilde directamente, aunque lo tuvieras de 10 para aprender, para eso, porque era una exigencia que ha venido bien a lo largo de la carrera profesional de todos mis compañeros y de toda la gente que ella hizo. Entonces, esa insistencia que estás haciendo, para mí me encanta ese repaso, ¿vale? Muchísimas gracias, Yolanda. Sí, Comparte la pues ya ponencia, está te deja. ya la veis, ¿no? No, no la vemos, no nos deja. O sea, no nos Pero deja, que no bueno, la veo, que no la veo, que no me aparece aquí. pero bueno, ¿y qué le pasa a esto que no me deja compartir? A ver, ahora ya sí, ¿no? Ahora sí, espera. A ver, Vale, hoy. abre la, Sí, sí. exacto. Si Ahí tienes ya, eso, ¿no? vale, Hoy. ahí ya, ahí Bueno, ya. de verdad que yo no sé Ahí qué estamos, problemas estábamos técnicos. en esa. Tú no te Vale, preocupes, sí. como no nos comemos tiempo de ningún ponente, Ana, es lo que estaba Ya, pero yo comunicando a la pensando que gente, ya había. Pero es que he que llegado es, hasta el final y claro, estaba que es hablando la sola. clausura, claro, vale, que tú no, yo pensaba que Bueno, estabas tú tratando de recuperar, que tú pensabas que no, no, eso, no, pues no, nada. no, yo estaba a lo mío. Bueno, Pues nosotros en paralelo, que había caído, pensaba que eso en avisar, porque estaba pues con la gente también con eso, yo pensaba claro. al quedarte congelada se te había caído la transmisión y seguías, y tú estabas ahí. Sin Bueno, problema, luego el vídeo quedará editado, se cortará el trozo este y se pegará para que la ponencia vale. vuelva a coger el ritmo, por eso no te preocupes, tú tranquila y Nada, sigues muchísimas poniéndonos lo gracias. interesante que nos estás diciendo de la comunicación eficaz. Así que adelante. Venga, gracias, Yolanda. Mil disculpas por estos problemas técnicos, pero bueno, de esta diapositiva, pues ahí tenemos varios ejemplos. Antes comentaba, pero estaba comentando para nadie porque no estaban ahí. El tira que tiene uno al salir de una gasolinera. Esto es una anécdota con un amigo y efectivamente tiró y venía uno. Esto es lo que le dijo el copiloto al piloto. Y luego la última dice, solicitamos su colaboración para luchar contra el ciberdelito, en lo que tienen una amplia experiencia. Claro, dicho así, lo que quiere decir es que en lo que tienen experiencia es en luchar contra el ciberdelito, pero cuando se escribe así, el que lo lee puede percibir que en lo que tienen experiencia es en el ciberdelito, con lo cual el resultado puede ser desastroso casi. Bien, y aquí ahora tenía 3 ejemplos más. Por ejemplo, donde se le comunica una sanción a un trabajador, lo pueden ir leyendo si quieren, por haberse adueñado, apropiado indebidamente de alimentos, porque bueno, trabajaba en una hamburguesería y se había apropiado de alimentos. Bueno, pues al final es farragoso de comprender con lo fácil que habría sido decir a tal señor se le aplicará tal sanción por haber sustraído alimentos, concretamente 2 puntos, 2 hamburguesas, un refresco de medio litro, etcétera, etcétera, y se acabó. Y ya está, ¿no? Hubiera sido mucho más directo y mucho más eficaz. Bien. Esto es, no es seguro, pero muy probable que lo hayamos leído casi todos en alguna póliza de seguros, ¿no? Dice, si en el momento de un siniestro existiese un exceso de suma asegurada en uno o varios bienes asegurados, tal exceso podrá aplicarse al bien que resultase insuficientemente asegurado, siempre que la prima resultante, con sus bonificaciones y o sobreprimas, a este nuevo reparto de suma asegurada no sea de la satisfecha en la anualidad de curso. Mi pregunta es, ¿no hemos tenido que leer mínimo 2 veces el texto para enterarnos de lo que realmente quiere decir? Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que no podemos hacer cuando comunicamos
la inteligencia, cuando elaboramos un informe de inteligencia. El lector, además, normalmente los destinatarios de la inteligencia son personas muy ocupadas, por supuesto jerárquico, a veces, bueno, incluso político, etcétera, con lo cual si tienen poco tiempo, pues hay que dárselo todo pues muy directo, muy claro, que no tengan que perder el tiempo en leer un párrafo 2, 3 o incluso 4 veces, ¿no? Fijémonos en este párrafo. Abordar el problema estableciendo un plan de actuación conjuntamente con el equipo y el paciente como uno de los aspectos del proceso de valoración crítica nos ayudará a conseguir los objetivos. Bueno, no está mal, yo no digo que esté mal, pero ahora fijémonos en esto. Dice, abordar el problema nos ayudará a conseguir los objetivos, siempre y cuando se establezca un plan de actuación conjuntamente con el equipo y el paciente como uno de los aspectos del proceso de valoración clínica. Aquí ya no solamente es que esté más claro el segundo, sino que además el mensaje clave está al principio. Es decir, abordar el problema nos ayudará a conseguir los objetivos. Con lo cual, si no seguimos leyendo lo demás, ya nos ha quedado la idea fundamental en la cabeza. ¿De acuerdo? Bien, y aquí, bueno, pues finaliza ya mi presentación. Cuando he finalizado hace un rato, cuando estaba hablando sola, pues ya he dicho que estaba en tiempo. Ahora ya pues estoy en tiempo, pero un poco menos. Con lo cual, pues muchísimas gracias a la organización por haberme invitado a esta segunda edición de Intelcon. Muchísimas gracias a todos los que están ahí por su atención y espero pues haber aportado algo de claridad en el mundo de la comunicación de la inteligencia y por supuesto estoy a su disposición para contestar a todas las preguntas que quieran formular. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana, desde luego. O sea, estabas en tiempo antes y estamos en tiempo ahora, porque no hay ningún problema de ninguna cosa, ¿vale? Vamos, ya lo hemos dicho al principio, ha sido eso, cosas del wifi. Mira, oye, tenía que pasar, queda todo como muy rodado, el tema de los wifis. Claro. Finalmente pasa que Murphy al final se cuela por algún sitio, pero para dejarnos así con una, bueno, pues con una anécdota, ¿no? Estaba hablando con la comunicación y estabas ahí insistiendo en las comas y era un poco para digerirlo la gente, porque a través del chat estaban diciendo qué importancia hay que revisar mucho más ahora, ¿no? Al escribir y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, yo cuando habíamos perdido tu conexión, porque pensaba que sí que habías notado que te expulsaba el wifi de la plataforma al perder y que estabas tratando de recuperar, entonces no quería poner la continuidad y estaba hablando con la gente de qué tal eso. Entonces, pues con una de las preguntas, mira, cuando has llegado era, ya entonces ahora ya eres tú la que lo tienes que decir y opinar, ¿no? Pero qué es eso, ¿no? Y estaban diciendo y resaltando es eso. Mira, XB3T0 dice, la comunicación eficaz es muy importante, sobre todo al momento de realizar informes de inteligencia. Es la comunicación eficaz es muy importante, punto. Y luego lo otro, ¿por qué? Porque es importante siempre, enfocado en lo que estamos diciendo, ¿verdad que sí? Eso es, siempre. Pero es que incluso cuando estamos comunicando, por ejemplo, con un niño, es importantísimo que le llegue el mensaje, con lo cual nos tenemos que poner a su nivel de entendimiento. Entonces, aquí hay una frase con la que me gustaría terminar un poco, no terminar en el sentido de que no vaya a responder a más preguntas, que voy a responder a todas las que queráis, sino que una frase y es, no pienses que te explicas, piensas y te entienden. Totalmente. Eso es el que muchas veces nosotros nos damos por hecho de que el mensaje vaya. No, eso. Incluso también es como otra. El ese de trata de explicárselo a tu abuela o abuelo o una persona mayor y. O sea, no siempre ha enfocado ahí, pero si eres capaz de explicárselo a una persona es porque es lo mayor, a lo mejor es porque lo explicas de forma sencilla y sobre todo si hablando de tecnología y de cosas así. En ese sentido. Sí, porque no he querido hablar de los escritos técnicos o de los matemáticos, pero bueno, quiero decir que cada gremio tiene sus taras a la hora de comunicar, porque bueno, para nosotros es muy habitual o para los técnicos emplear determinados términos o los médicos o tal, es que claro, ellos tienen su terminología, pero te cuentan y no sabes si es que te vas a morir mañana o si es que no tienes nada y con un paracetamol se te pasa. Totalmente, mira, y lo que estaba diciendo ahora pongo las preguntas, son los comentarios. José Luis, que yo estaba diciéndole a través del chat que estoy totalmente de acuerdo, es que un diccionario de la RAE y otro de sinónimos es fundamental tenerlos cerca a la hora de redactar un informe. Yo los tengo en las pestañas en el navegador siempre, o sea, por si no tengo el tomo físico. Hay que tenerlos ahí descargados y además ahora como todo se ve en línea, en internet, pues ni siquiera hace falta tener el libro. Es decir, y por ejemplo, una recomendación muy buena es el panhispánico de dudas, es genial,
Y luego, otra recomendación es que nos suscribamos a la Fundeu. La A Fundeu es la Fundeu, Fundación del, sí, la Español Fundación del Urgente. Español Urgente, y todos los días tiene una pildorita sobre palabras que están de actualidad. Pues, por ejemplo, llegan las Olimpiadas, pues de términos relacionados con las Olimpiadas. Si llega, pues, no sé, el recibo de la luz, pues términos relacionados con el tema de lo que es la energía eléctrica, la factura, etcétera, ¿no? Entonces nos mantiene muy al día y nos da pistas de cómo escribir. Hace poco, pues me acuerdo que en un informe que estábamos elaborando, pero ¿es talibán? No es talibanes. No, perdona, el plural es talibanes. Ah, pero es que, no, mira, en Sí, sí, no, árabe porque talibán es y plural, dudas, pero en español claro. no. Entonces vas a la Fundeo y dices, mira, esto es lo que dice la Sí, academia. sí, no, Entonces, aparte de lo que dice la Fundeu, y también, también resuelven dudas en línea a través de redes claro, por sociales, eso, están también muy sí. activos en redes sociales y también. Vale, pues a ver, mira, Quimérico, esta es la que yo tenía puesta cuando estábamos en la espera de que tú llegaras, estaba dando mi opinión, Ajá. ¿vale? Quimérico estaba preguntando, ¿sería bueno tener revisores de los textos en los equipos o es mejor formar a los redactores? Creo que lo mejor sería que el revisor fuera el propio redactor. Es mi opinión. ¿Por qué? Porque el redactor sabe lo que quiere decir. Porque el revisor lo que puede hacer es decir, cambiarlo por una cuestión de corrección. Pero quizá esa corrección no se adecue a lo que realmente el redactor quiso decir. Entonces hay que revisar con un espíritu muy crítico. A veces, ¿qué funciona? Más que dárselo a un tercero revisor, es decirle a una persona que no ha participado en la redacción, léelo y dime qué entiendes. No le podemos decir, oye, tú entiendes esto, ¿verdad? Porque le estamos predisponiendo. Pero si le decimos, oye, tú de este informe, ¿qué entiendes? ¿Qué sacas? Y si no entiende lo que nosotros queremos que entienda, pues hay que revisarlo. Aquí ha habido una confusión con el nombre que yo le estaba diciendo por el chat, por si lo ponía, porque era María, hace alusión a María, que era la ponente anterior, pero es a ti la Ajá. pregunta, ¿vale? ¿Qué opinas, Ana, ¿vale? De las informaciones, inteligencias elaboradas, que con herramientas tan poco precisas como Google Translate Traductor pasan de un idioma a otros idiomas? Hoy día muy usado en traducir noticias. Pues como todo hay que tener mucho cuidado, porque el traductor de Google o cualquier traductor es una herramienta que puede ser útil, pero se puede volver en nuestra contra. ¿Por qué? Pues porque estos traductores normalmente traducen por palabras, pero la esencia del mensaje no la traducen, sobre todo porque muchas veces ni siquiera saben cuál es. Entonces, se puede usar, sí, pero luego hay que revisar la traducción, porque si no tiene mucho peligro. Es como el corrector de Word. Casi todos lo tenemos ahí que nos avise cuando algo está mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponemos una M en vez de una N porque se nos ha ido el dedo. Ah, pues vale, venga, sí, lo damos por bueno. Pero claro, a veces nos dice que una palabra está mal y no está mal. Porque además, o no está mal porque no está mal, o porque hemos querido poner mal a propósito, o incluso porque no está actualizado. Con lo Totalmente, cual, sí, hay que tener. es una herramienta, pero tiene su riesgo usarla. Sí, 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 con todo ese tipo de cosas. Mira, Pavel Ramírez, que también ha estado muy activo lanzando preguntas a lo largo de todo Intelcon, está diciendo, con la evolución de las tecnologías de inteligencia artificial, ¿crees que la GPT-3 resolverá o ayudará con esos errores gramaticales? Puede ayudar, pero ¿va a erradicar todos los problemas o todos los errores? Probablemente no. Porque, insisto, es que hay errores gramaticales que son errores en sí mismos, pero hay otros errores que, dependiendo de lo que queramos decir, no son tales errores. Imaginémonos, siempre se nos ha dicho que el orden ortodoxo en las frases es sujeto, verbo y complemento. Vale, es así como línea general, pero hay muchas veces que no es este el orden que se espera, que el decisor espera. Con lo cual, evitar algunos errores gramaticales, pero es que a veces no son tales errores, sino que tienen una finalidad y eso lo tiene que hacer el que escribe, el que redacta y el que sabe lo que Totalmente. quiere decir. Una vez más, volvemos a lo mismo. Sí, mira, está diciendo. Lo de no poner tilde en las vocales mayúsculas no sabía por qué era eso. Gracias por el dato. De nada, un Importante, es que placer. las mayúsculas, las tildes acompañan igual, acompañan a la palabra, da igual en cómo se presente en mayúscula o en minúscula. Esto es un Sí, pero nos poco. engañaron.
Sí, pero eso sucede, o sea que nada, bueno, pues la gente pues está diciendo, excelente, doña Ana Paramón, mucho que aprender de usted, ¿vale? O sea, muchísimas gracias, gran ponencia, o sea que todo lo que están diciendo, ¿no? Mira, y Héctor Mendoza que dice, la comunicación es la base de todo éxito. Si logramos comunicarnos, todo será fácil. Más fácil. Yo lo que comparto con Héctor es que a lo largo de, bueno, cada uno de su vida descubre varias cosas, ¿no? Y yo una de las que he descubierto hace ya mucho tiempo es que una de las claves de los orígenes de los problemas, de casi, no voy a decir que de todos, pero de muchísimos, es la falta de comunicación eficaz. Totalmente. Lo pregunto, entonces interpreto, entonces como no abordo el problema se enquista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es verdad que si nos comunicáramos más y mejor, todo iría un poquito mejor. Sí, y como has dicho muy bien antes, que lo Héctor. importante se pone muchas veces, ¿no? Se pone el foco en el dato también, pero como tú has dicho, hay que tener en cuenta la forma adecuada de cómo transmites ese dato. Eso es. Además que en inteligencia no se trata de transmitir el dato, se trata de transmitir inteligencia. Exacto, para Inteligencia que es luego el dato analizado, enriquecido. Exacto. Con ese análisis para que el decisor tome directamente, ¿no? En un sentido o en otro, esa decisión en base al informe. O sea, que le guíe, pero no es el dato. Bueno, porque el dato pondríamos titulares con el dato simplemente. O sea, tienes que darle la miga después de analizar el dato. Claro, tienes que darle el dato interpretado, interconectado con otros datos y, que no se nos olvide, proyectado hacia el futuro. Totalmente. Bueno, pues la importancia de las comas, la importancia de las mayúsculas, la importancia en sí misma de la comunicación eficaz. No hay más cosas que decir y resaltar y darte las gracias, Ana, porque ha sido un cierre de oro. Lo anticipaba, porque sin saber ya simplemente el título, hablar de comunicación eficaz es muy importante en cualquier rama. Aquí lo estamos centrando en el tema de la inteligencia para transmitir esos informes, porque se está comunicando y se está comunicando cosas muy importantes como para hacerlo lo mejor posible, no voy a decir impecablemente, porque siempre estamos mejorando, ¿no? Entonces, en ese sentido, sabía que iba a ser un muy buen cierre, porque hay que, después de todo el ciclo, viene como cuento yo el ciclo y a quién se lo cuento y cómo se lo cuento. Con lo cual, tu exposición nos ha encantado. Hablo ya en plural porque son todos los comentarios que va llegando de la gente que nos está viendo en estos momentos. Así es que agradecida en nombre de la organización de que nos hayas expuesto y con la tranquilidad de que la ponencia, aunque tú te hayas quedado ahí, se quedará luego recortada, junta, todo en uno, para que aquellos que no lo hayan visto y disfrutado en directo y te hayan podido lanzar las preguntas en directo, que vean el vídeo todo compactado y todo bien. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a todos vosotros, organizadores y asistentes, y sigo estando a vuestra entera disposición. Gracias por todo y que tengáis buena tarde.